bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Vamos a hablar hoy en este programa de qué es lo que podría negociarse del acuerdo en La Habana después de la reunión que sostuvieron en las últimas horas el presidente Santos y el expresidente Uribe con su equipo. Parte de ese equipo es el senador Iván Duque, que además hace parte de la comisión que nombró el presidente Uribe para que se reúna con la comisión que nombró el presidente Santos en aras de ver qué sigue de ahora en adelante. Senador Iván Duque, bienvenido. Claudia, un placer estar en tu programa. Antes de entrar en materia, las marchas de los jóvenes de ayer, multitudinarias en varias partes del país, ¿qué significado tienen para quienes promovieron el no? Yo creo que es que aquí no hay ni amigos ni enemigos de la paz, todos los colombianos queremos la paz. Yo siento que lo que ocurrió en las urnas el domingo es la reafirmación de eso. Yo creo que se le hizo mucho daño al país en estos últimos años en tratar de dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, cuando la paz, inclusive en nuestra Constitución, es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pero le pregunto por las marchas específicamente, porque una de las reacciones, por ejemplo, fue la de Iván Márquez, que en un tuit, a propósito de las marchas, habla como de que el uribismo no va a impedir que la paz llegue, o sea, que pareciera que las FARC interpretaron esto como una cosa antiuribista. ¿Ustedes cómo lo ven? No, a ver, número uno, yo no creo que esas provocaciones sirvan en el debate democrático. Las expresiones de la ciudadanía por la paz siempre hay que respetarlas. Y en eso hay que ser muy cauteloso, en el uso del lenguaje, en la forma como aproximamos las manifestaciones ciudadanas. Durante toda esta campaña de plebiscito yo fui a muchísimas universidades, estuve en gremios, en cámaras de comercio, en distintos lugares debatiendo. Y lo primero que hacía es el gran respeto por las personas que van a votar por el sí. Y lo que siempre dijimos es, los que vamos a votar por el no, nosotros también queremos la paz, pero que tenemos algunas observaciones muy importantes frente a estos acuerdos, observaciones que son legítimas. Y yo creo que el pronunciamiento de este domingo tiene que servir para eso, para darnos cuenta de la oportunidad que se abre para el país, para unirnos en un acuerdo que nos represente a todos. Ustedes empiezan unas reuniones, esta tarde este programa sale cuando ya esas reuniones hayan ocurrido, pero de la reunión de ayer, ¿qué creen que puede pasar como para darle luces al país? ¿En qué postura están ustedes de ceder en cuanto de lo que piden? ¿En qué postura está el presidente de ceder en cuanto de lo que ya quedó consignado en el acuerdo que los colombianos no refrendaron? Claudia, yo empiezo por esto. Yo creo que hay lecciones que hay que empezar a asumir como país, lecciones para todos. La aproximación que tuvo también el gobierno durante muchos años frente al proceso fue la de tratar de dividir amigos y enemigos de la paz. Y yo creo que en esa segmentación muchísimos colombianos, millones de colombianos, que tenían observaciones y anhelos sobre el tipo de paz que el país necesita o quieren, nunca se vieron representados. El gobierno decidió apostarle a un proceso plebiscitario para refrendar los acuerdos, asumiendo que quienes tenían esas observaciones eran una minoría, iban a ser aplastados. No, resulta que el sentimiento de millones de colombianos lo vimos en las urnas. Entonces, para el gobierno también es una lección, y por eso una intervención del presidente el domingo dijo, aquí no hay enemigos de la paz, porque ese sentimiento mayoritario también tiene que ser respetado. Entonces yo creo que eso nos tiene que unir en esa oportunidad. ¿Qué veo yo de la reunión de ayer? Parece una reunión franca, parece una reunión donde nos escuchamos, donde expusimos argumentos. Ahora lo importante en este momento es sentarnos con todo detalle a ver los argumentos que hay sobre distintos apartes de los senador, acuerdos. Pero digamos, lo que un ciudadano del común en este momento dice es, bueno, ¿esto cuánto tiempo va a tomar? Pensando en que cuánto tiempo puede ser prorrogable el cese al fuego. Los inamovibles de cada una de las partes están claros y están de acuerdo en que esos deben ser inamovibles, y cuáles son los movibles sobre los cuales se puede pensar en una renegociación rápida. A ver, Claudia, varias cosas. Lo primero, aquí nadie tiene espíritu de dilación. No lo tenemos nosotros, no lo tiene el gobierno. ¿No tiene espíritu de? Dilación. Aquí nadie quiere dilatar este proceso. Nosotros entendemos que eso es un tema importante para el país, que hay que tomarlo con mucha seriedad y con mucho rigor. Entonces, ¿cuánto puede durar? No te voy a decir tiempos, porque no lo puedo decir en este momento sin haber hecho la primera reunión con el gobierno, pero sí está toda la voluntad de hacerlo dentro de unos tiempos que sean razonables para las expectativas que tiene el pueblo colombiano. Dos, los temas. Nosotros hicimos una campaña pedagógica centrada en muchos de los contenidos de los acuerdos, contenidos que además están en contravía
del ordenamiento constitucional colombiano. Y debo decir esto, ¿a qué le dijo no también la ciudadanía el domingo? Le dijo que no a que las 297 páginas quedaran incorporadas en la Constitución. Le dijo que no a esas facultades extraordinarias y a ese proceso de aprobación de leyes y reformas constitucionales en horno microondas. Le dijo que no a limitar la acción de inconstitucionalidad. Le dijo que no a que el Congreso no pueda intervenir y modificar cosas. Entonces eso le da una solvencia institucional al debate. Dicho eso, entonces nosotros ¿qué hemos argumentado en la campaña? Para enumerar solamente uno de los temas. El tema de elegibilidad política, que está en el artículo 36 del Acuerdo de Justicia. Eso es un tema que lo utilizamos a lo largo de esta campaña plebiscitaria porque consideramos que hay que defender el principio que ya tiene la Constitución y que fue ratificado por este gobierno en el año 2013, y es quienes han cometido delitos de lesa humanidad no pueden ser elegibles políticamente. Otro tema, por ejemplo, ¿cómo se maneja? O sea, ese es un inamovible para ustedes. Yo no uso las palabras inamovibles, yo uso son los principios que defendimos en la campaña del plebiscito. Y fueron asuntos que fueron respaldados por millones de colombianos. Por eso hay que ser totalmente transparente. Por eso una de las cosas que yo considero importantes en este proceso de conversación con el gobierno es que haya una minuta detallada de esas reuniones, que no haya ningún tema que el país no conozca, para que entienda qué es lo que nosotros estamos presentando y cuál es la respuesta del gobierno. Pero entonces, digamos, elegibilidad política es algo por lo que ustedes dirían que los que cometieron delitos de lesa humanidad no tengan la posibilidad de hacer política nunca. Correcto. Ahora, ¿qué ocurre allí? Por ejemplo, en Colombia. En Colombia, hoy, el acto legislativo del 2013 lo prohíbe explícitamente. El artículo 179 de la Constitución de Colombia lo prohíbe explícitamente, porque únicamente permite la elegibilidad para quienes hayan cometido delitos políticos o culposos y hayan pagado condena. Entonces, eso sitúa el debate dentro del ordenamiento de la Constitución. Otro tema, el tema de cómo se manejan las sanciones. El artículo 60, por ejemplo, de los acuerdos de justicia, habla de si usted se presenta a la Justicia Especial para la Paz y usted, entre comillas, dice toda la verdad, usted no podrá tener como sanción cárcel, prisión o medida equivalente. Eso es contradictorio, inclusive con los preceptos del Estatuto de Roma, con el artículo 77. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hombre, debe haber prisión o condiciones de prisión, pero con unas penas alternativas reducidas. Hay delitos que ameritan 30 años de cárcel, aquí hemos hablado de medidas alternativas de 5 a 8. Hemos dicho que no pueden ser cárceles tradicionales, que pueden ser también colonias agrícolas. Y obviamente se pueden establecer y mirar atenuantes, pero eso es fundamental, inclusive en la defensa que nosotros hemos hecho como país. Perdón, que no, quiero precisar esto. No tienen que ser cárceles tradicionales, sino pueden ser colonias agrícolas. Pero lo hemos dicho a lo largo de varios años. Porque es que eso es parecido a lo que tiene el acuerdo también. No necesariamente, porque el acuerdo habla, sobre todo, si una persona acepta responsabilidad por delitos de lesa humanidad y dice, entre comillas, toda la verdad, dice que se podrán interponer acciones de privación, perdón, de restricción efectiva de la libertad, que pueden ser residenciales o de movilidad, pero no en condiciones carcelarias. Es más, explícitamente dice, no se entenderá por sanción cárcel, prisión o medida equivalente. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es, sí puede haber medida equivalente, sí puede haber condiciones de prisión, pueden ser alternativas y con una reducción sustancial de la pena, pero no con la ausencia de pena efectiva que implica prisión. Así como usted lo está planteando, lo de la cárcel, si las FARC llegaran a aceptar meterse en una colonia agrícola 3, 5 años, eso sería fácil de solucionar. Precisemos una cosa, ¿qué hemos dicho nosotros? Nosotros hemos hablado de los máximos responsables, porque en un proceso de desmovilización, desarme y de reinserción, nosotros también hemos defendido siempre ese proceso generoso para la base guerrillera. ¿Para qué? Para concentrar la justicia en los máximos responsables que han sido los fundamentos internacionales en procesos de esta naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a seguirle dando a esa base guerrillera el acompañamiento de una política de Estado existente. Colombia viene teniendo políticas de desarme, desmovilización y reinserción desde hace varios años. Entre 2002 y 2010, 18.000 miembros de las FARC se desmovilizaron. Entre 2010 y 2014 otro tanto. Entonces, ahí hay que seguir manteniendo esa generosidad y concentrar principalmente todos esos grandes aspectos de justicia en los máximos responsables. El acuerdo de justicia duró un año y medio en ser renegociado y estaba prácticamente congelado hasta que Álvaro Leiva y el rector de la Universidad Externado se metieron ahí, armaron una cosa y por fin salió.
esto nos pondría precisamente y no pudieron lograr precisamente lo que usted está diciendo, que sí, que es lógico pensarlo y eso lo permite la Constitución y la ley, pues ¿por qué no? Precisamente porque las FARC dicen, nosotros no hemos hecho estos 50 años para que nos metan a la cárcel. En ese orden de ideas, está el país ante la posibilidad de 1 año y medio, quién sabe cuánto tiempo más, solamente para resolver alguno de los puntos. Claudia, ¿Ustedes estarían dispuestos a presentar algo que, digamos, darle un punto de honor a las FARC que no sea exactamente lo que están pidiendo? Claudia, vamos desagregando lo que acabas de decir. ¿Por dónde empezamos? El pueblo, en un plebiscito al cual las FARC se sometieron y aceptaron, dijo no acompaña. Entonces, ¿cuál es la alternativa en ese caso? Pues le está quitando los efectos jurídicos porque no nace la vía jurídica lo que se negoció allí. Entonces, ¿qué hay que empezar a revisar? Miremos el capítulo de justicia, miremoslo con rigor, miremoslo con detalle. Yo pregunto, ¿no hay que corregir un acuerdo de justicia donde no se precisa si se aplica la ley colombiana? ¿No hay que corregir un capítulo de justicia donde no se precisa que aplica el Código de Procedimiento Penal colombiano? ¿No hay que corregir un acuerdo donde se establece que se puede revisar la cosa juzgada, como es el artículo 58 de justicia? Aquí uno podría decir, perdón, según eso, mejor dicho, el balón está realmente en manos de las FARC, porque en el momento en que ustedes le dicen al gobierno, mire, yo quisiera lograr lo que ustedes no lograron, el gobierno pues ¿qué va a decir? Pues nos hubiera encantado lograr lo mismo, ahorita vamos a ver cómo hacemos que las FARC lo acepten, ¿no? Es el balón en manos de las FARC. ¿Ustedes están dispuestos a ir a hablar con las FARC? Yo creo que vuelvo al error que se cometió. Es que nosotros participamos en deliberaciones con el gobierno el año pasado, casi que exactamente por esta época, hace un año, y nos mostraron el acuerdo de justicia antes de ser publicado. Muchas de estas observaciones que estamos haciendo se las hicimos en ese momento al gobierno. El gobierno nos dijo son bastante razonables, pero no pueden incluirse porque eso ya está cerrado. Qué importante hubiera sido que el país hubiera tenido una postura unificada en esa materia. Entre otras cosas por esto, Claudia, dentro de ese acuerdo de justicia hay violaciones flagrantes a la Carta de San José, al artículo 8º, porque ahí, por ejemplo, se está hablando de permitirle a ese tribunal crear nuevas tipificaciones. Eso rompe con los esquemas de debido proceso que están en el artículo 8º de la Carta de San José. Y eso significa que hay que hacerle correcciones y modificaciones. Ahora, yo lo que creo es, demos primero este gran espacio de conversación entre los sectores que respaldaron el no y el gobierno, para ver cuál es la reacción del gobierno, y por supuesto el gobierno tendrá en el ejercicio de su función que tendrá que hablar con las FARC, pero sí, fortalece mucho a la sociedad colombiana, que la sociedad colombiana llegue unida en torno a esos acuerdos, porque si hay verdadera voluntad de paz, lo que las FARC siempre ha pretendido, que es el blindaje, el mayor blindaje, es que no haya inconformidad a un sector de la población. Miren lo que pasó en Argentina. Cuando se hicieron las leyes de punto final en la época de Alfonsín, mucha felicidad, se habló con mucha euforia de la paz, pero dejaron huellas de impunidad muy graves que en 20 años una nueva generación llegó a imponerlas. Si aquí se generan estos consensos, con esos mínimos de justicia, se le da la posibilidad de sostenibilidad. Claro, en esos ejemplos, en ese ejemplo que usted pone y en otros, lo que también uno puede decir es, hubo una gran cuota de impunidad, no se siguieron matando por eso y al cabo de 20 o 30 años están todavía en el lío de encontrar la verdad, pero no se están matando por eso, o sea que ahí ya hay una ganancia. Pero déjeme ir a otro punto que es el de narcotráfico. ¿Habría hay alguna posibilidad de que ustedes digan en algunas condiciones el narcotráfico sí puede ser un delito conexo al delito político? A ver, ¿cuáles son las observaciones frente a esto? Colombia ha tenido un debate muy grande frente a las conexidades, Claudia, históricamente. Siempre se ha hablado si el narcotráfico es un delito autónomo o no. La minería ilegal, el lavado de activos, que podrían perfectamente entrar. ¿Qué le parece a uno preocupante? Y me das la oportunidad de mencionar cómo lo tienen los acuerdos. Si uno lee el artículo 39 del Acuerdo de Justicia, ahí se dice que todos los delitos para facilitar, promover y ocultar la rebelión pueden ser delitos conexos al delito político con fines de amnistía. Después, por allá en la página 91, dicen las FARC que ellos están dispuestos a dar por terminado cualquier relación con el tráfico ilícito de drogas que se hubiera podido desarrollar de conformidad con la rebelión. Es decir, lo miran así de lejitos, como algo ocasional.
cuando claramente las FARC tiene condenas, investigaciones y denuncias internacionales por ser también una organización con el narcotráfico como eje central de su actividad. Y después viene la otra perla, que es la ley de amnistía que viene incluida con los acuerdos. En esa ley de amnistía hay un artículo, si no me falla es el artículo 7º, donde dice que los delitos conexos son todos los delitos comunes que se hubieran podido perpetrar para financiar, promover y ocultar la rebelión. Hay que sentarnos a hablar de esto. Hay que entender cuál es el espíritu que tenía el gobierno, qué entienden las FARC por eso y dónde están nuestras observaciones para eso. Mire, por ejemplo, en la ley de amnistía, el artículo 15, Claudio. En ese artículo dicen que todos los delitos que se hayan cometido en el desarrollo de la protesta social pueden ser amnistiables sin acreditar la condición de rebelde. Eso abre un boquete tremendo. O inclusive... Bueno, pero si le entiendo bien lo que me está diciendo, ustedes no están totalmente cerrados a que no haya un solo escenario donde el narcotráfico sea delito conexo al político. Yo personalmente he dicho una cosa. A mí me parece que el narcotráfico, dentro de la organización de las FARC, es un delito autónomo. Pero también hay que reconocer, a esa base guerrillera, a la cual hay que darle desmovilización, desarme y reinserción, por supuesto que hay que tener generosidad ahí. Pero yo lo que planteo es, sentémonos con el gobierno, porque hay muchas ambigüedades en ese capítulo, Claudia. O sea, no podemos dejar de desconocer cosas que están ocurriendo. El país vio crecer las hectáreas en los 2 últimos años de cultivos ilícitos de 50.000 a casi 200.000. Y los acuerdos tienen cosas como esta. Se habla mucho de sustitución voluntaria y se habla de la cesación de la acción penal para los cultivadores. Claro, uno entiende que eso puede ser un prurito de las FARC, pero ojo, porque si esa acción no se permite interponerla y se limita la capacidad del Estado para luchar contra un fenómeno que está creciendo y que ha sido una gasolina para las actividades ilícitas, terminamos nosotros después perjudicando el orden público y también el anhelo de la paz del pueblo colombiano. Senador Iván Duque, ahí es importante también no olvidar que el triunfo del no fue por 53.000 votos, que hubo también más de 6,5 millones de personas que votaron por el sí, que estaban dispuestas a hacer todas esas concesiones. Y también es importante recordar que lo que realmente ganó fue la abstención. En ese orden de ideas, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar no tocar algunos de los puntos que les generan resquemor, pero que entienden que sí, que hay que aceptarlos porque hay un país que dio un voto por el sí para esos puntos y un país que es importante? Pues. Le hago unas observaciones sobre eso. La primera, si hubiera ganado el sí por el mismo margen, hubiera sido terrible. ¿Quién implementa eso? Y la pregunta es, ¿el gobierno hubiera dicho que entonces reconoce que por esa decisión había que corregir los acuerdos? No, tengo la certeza de que no lo hubiera hecho y los hubiera implementado, pero estamos en el escenario contrario. Correcto, pero quiero empezar por ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos el domingo? Y nosotros no somos los únicos voceros del no. Hay muchísimas personas que lideraron cívicamente esa campaña en todo el país, pero en lo que corresponde a nosotros, ese domingo lo que hicimos fue no salir con una actitud ni apabullante ni triunfalista, porque nunca vimos esto como una confrontación de victoriosos y vencidos. Vimos esto como un ejercicio, una defensa de unos fundamentos, de unos principios. ¿Cuál fue nuestro primer llamado? Hagamos un acuerdo nacional. Démonos la posibilidad de escucharnos. Tratemos de darle al país una solución institucional. Y lo otro, que a mí también me parece muy importante, ocurriendo lo que ocurrió y respetando esa visión de esos 6.400.000 personas que votaron por el sí, esta es la oportunidad de la unión de Colombia, corrigiendo un error que se cometió a lo largo de todo este proceso. Y por eso nosotros tenemos toda la voluntad de poner los temas en los cuales nos hemos referido sobre la mesa, públicamente. Pero yo quisiera que el mensaje fuera claro. ¿Ustedes también están dispuestos a ceder? Claudia, cuando uno está hablando, cuando uno está defendiendo principios, lo primero que necesita es que el otro escuche. Durante 6 años, esa población que no fue escuchada tenía preocupaciones y terminaba siendo segmentada como enemigo de la paz. Ahora, usted me dice que quedó una diferencia de votos. Claro que quedó una diferencia por el voto, estrecha, pero ¿en qué condiciones? Un gobierno que bajó por una única vez, el umbral del 50 al 13, que cambió la publicidad estatal en publicidad para la paz, obviamente con un mensaje que iba de la mano con su estrategia de mercadeo. La otra, no se permitió el financiamiento público de las campañas.
La pedagogía se convirtió en un instrumento de propaganda, alcaldes y gobernadores haciendo campaña, una pregunta que hasta la luz de los neurolingüistas era inductiva. Entonces, el triunfo que se dio no es un triunfo menor, es una reacción del pueblo colombiano, libre. No, y es un triunfo, punto. Es triunfo y ya. Pero el punto es, teniendo en cuenta lo estrecho del resultado, ¿están dispuestos a ceder o no? El primer mensaje, la primera reacción, y por eso nosotros la insistimos ayer, es: está el gobierno como gobierno que negoció a espaldas de esos millones de colombianos dispuestos a aceptar esas correcciones. El gobierno ya dijo: no hay temas vedados, hay oportunidad para conversar. Muy bien, entonces démosle oportunidad a ese diálogo, un diálogo donde nosotros tenemos que ser primero francos frente a lo que nosotros defendimos de los ciudadanos, estos fundamentos que están en la Constitución, porque aquí no se trata de ceder por ceder, aquí no se trata de negociar por negociar, porque esa filosofía es la que pone en riesgo la institucionalidad. Aquí lo que nosotros queremos tener como fundamento es la Constitución, la ley, los compromisos internacionales. Pero eso es un sí o un no, porque es que esto, Claudia, realmente en plata blanca se trata de decir qué negociamos y hasta dónde cedemos. ¿Están dispuestos sí o no? En todo proceso de conversación hay que escuchar razones. Las razones nuestras, como te digo, están basadas en la Constitución y la ley. ¿Sí o un no? En la Constitución y la ley. O sea, no. No sea radical. Es que lo trato de entender. Es que no todas las cosas, uno no puede entrar en un proceso de conversación simplemente diciendo que todo es un sí o un no. Esos absolutos de un sí y un no son los que conducen a que tengamos fracturas. Porque a los colombianos se le entregaron 297 páginas para que era sí o no frente a la totalidad. No, pero es que yo no me estoy refiriendo a un sí o un no al plebiscito o a un sí o un no al acuerdo que ya está muerto, sino un sí o un no a la posibilidad de ceder en unas posturas sumamente legítimas que ustedes las han basado en la Constitución y la ley, pero que son para arreglar un problema anormal fuera de la Constitución y la ley, que es las FARC. Mientras se salvaguarden los principios de la legalidad, mientras se salvaguarden los principios de la institucionalidad, mientras no estemos quebrando los principios de la institucionalidad, siempre hay apertura para conversar. Bueno. Pero lo que no podemos es relativizar los fundamentos, los principios del pueblo colombiano, a los cuales accedió internacionalmente y que han sido los derroteros del Estado de Derecho. Si nosotros entramos a relativizar la justicia solamente para complacer una pretensión, o si relativizamos el Estado de Derecho, o si relativizamos la estabilidad fiscal, le hacemos daño al país. Por eso, ¿cuál es nuestra participación? Hacerlo de forma seria, contundente con los argumentos y a partir de ahí empezar ese intercambio de posturas. Tengo nada más como minuto y medio para terminar y lo quiero dedicar a lo que mucha gente, al menos editorialistas y gente de este tipo ha expresado públicamente, y es Álvaro Uribe va a utilizar este triunfo para fortalecer su candidato a la elección del 2018, lo cual quiere decir que aquí no va a haber realmente una renegociación, sino que es una cuestión de hacer tiempo para que en el momento en que empiece la campaña, alguna de las tres personas que le está poniendo a negociar, o incluso el ex procurador Ordóñez, se fortalezcan de cara a una siguiente elección presidencial. Ante esa lectura y esa preocupación, ¿usted qué dice? Yo discrepo mucho de esa lectura, primero porque esta no era una confrontación de santistas y uribistas. Aquí hubo muchas expresiones del sí que no eran santistas y muchísimas expresiones del no que no eran uribistas. Entonces, eso es lo primero que hay que dejar claro. Respetemos este pronunciamiento como un pronunciamiento ciudadano. Ahora, dicho eso, ¿qué hemos dicho nosotros en la forma como hemos aproximado al gobierno? Uno, vamos a hacer esto con rigor, vamos a hacer esto sin espíritu de dilatar, pero tampoco sin tratar de poner los temas en un horno microondas, porque son temas que requieren una conversación. Pero es que como me queda poco tiempo, se lo quiero poner. El expresidente Álvaro Uribe tiene mucha gente dice, tiene la grandeza en este momento para entender que esto no se trata de fortalecer su próxima fórmula presidencial, sino de entregarle rápidamente algo muy serio al país. Claudia, si no fuera así, ¿usted cree que el domingo lo primero que hubiera hecho Álvaro Uribe es convocar a un acuerdo nacional? Porque es que nombra como negociadores a las tres posibilidades de candidatos. Usted, Carlos Holmes y Oscar Iván Zuluaga. ¿Y sabe qué hice? ¿Sabe qué hice? Yo suspendo cualquier actividad de mi precandidatura para concentrarme en este momento en esta tarea. Esta tarea no la podemos hacer con dobles sombreros. Por eso lo primero que hice esta semana cuando asumí esa tarea es suspender cualquier actividad de campaña hasta que no estemos concentrados en esto, que es una tarea urgente para el país. Invité a mis dos colegas, Oscar Iván Zuluaga y a Carlos Holmes, para que hagan lo mismo.
tenemos que trabajar como un equipo, tenemos que ser ¿Ya le responsables. Ya me dijo Carlos Holmes que sí, Oscar Iván Zuluaga también me dijo que hacía lo mismo. Marta Lucía Ramírez se va a incorporar también a este grupo, Alejandro Ordóñez, personas que también vienen de movimientos cívicos por el no. Cuando uno está pensando en el país, uno no puede estar con dobles sombreros con intereses personales, fue lo primero que hice. Y eso para darle total garantía a los ciudadanos que vamos a ejercer ese papel con seriedad y de cara al país. Yo quiero que las deliberaciones sean lo más transparente posible, que haya minuta o que sean públicas, pero que el país conozca cuál es la deliberación. Senador Iván Duque, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno. Espero que haya más tiempo después para seguir conversando. Yo también. A ustedes también, gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.